Se esperaban con impaciencia, pero el daño ya está hecho. Las lluvias de estos días no han propiciado una mejor situación para el campo albaceteño. Cultivos como el cereal se han echado a perder casi al 100%. Esto complica también la alimentación del ganado y el pedrisco ha dañado fuerte a los frutales, por ejemplo. A menor producción, los precios suben para el consumidor sin un beneficio para el productor. Complicada situación que hoy analizamos mano a mano con la Unión de Pequeños Agricultores. Bienvenidos. Año complicado y para el recuerdo en el campo. 40 años que llevo de agricultor, no lo había vivido nunca. Catastrófico para el cereal de secano, prácticamente se lo ha llevado la climatología. Y la leguminosa, pues las lentejas, las bezas, los hieros, los guisantes, esto está prácticamente todo perdido. El 90% de la superficie sembrada está afectada por la sequía y las lluvias de estos días llegan tarde. Todas las pólizas que hemos desarrollado, que hemos tramitado desde UPA, el 100% estamos dando partes de sequía y los peritos, pues a nivel incluso nacional, estábamos hablando de más de 2 millones de hectáreas de peritación. Las lluvias sirven para recuperar daños, pero también hay cultivos afectados, parcelas de ajo totalmente inundadas y agua que ha terminado dañando la calidad. El albaricoque en Ellín y Tobarra también se ha visto afectado a pocos días de su recolección. Posiblemente muchos de nuestros agricultores y ganaderos lo que necesiten pues sean medidas de financiación. Han sido muchos los que han invertido este año, no van a tener cosecha y para pasar este trago algunas de estas explotaciones van a necesitar financiación para afrontar la próxima campaña, ¿no? Y ojo a la viña porque la mala brotación de la vid también preocupa, con sequía arrastrada, heladas después y yemas afectadas en las denominaciones de origen. En la situación que estamos viviendo de cambio climático, el seguro no tiene que ser negocio para nadie, ni para el agricultor, ni para las empresas aseguradoras, porque lo que está claro es que al final estamos viendo que estas situaciones van a ser más habituales. Tras la tormenta llega la calma y toca analizar. Lo hacemos mano a mano con la Unión de Pequeños Agricultores en Albacete. Bienvenidos. Bien, pues hoy nos metemos de lleno en el campo albaceteño, que arrastra una temporada de sequía que deja un año complicado para agricultores y ganaderos. Lo hacemos este análisis de la mano de UPA Albacete, de la Unión de Pequeños Agricultores, y con nosotros está Ernesto Girón, que es el responsable de los servicios técnicos. Ernesto, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Ernesto, decía yo, venimos de un año complicado, que podemos ya decir, para el campo albaceteño. Las lluvias de estas últimas semanas, pues muchos podemos pensar que vienen a salvar lo que a lo mejor creíamos perdido al 100%, pero realmente no sé si es así. ¿Nos haces un primer balance de cómo queda el campo albaceteño? Bueno, la verdad es que es cuando las cosas vienen tan de golpe y tan a lo bestia, pues normalmente no suelen ser positivas. Sí que es cierto que las lluvias de estos últimos días, sobre todo a los cultivos leñosos y a los pastos, en tema de ganadería sobre todo, sí que les puede venir muy bien porque está saliendo la hierba en el campo, pero si hacemos un balance de lo que es el año, sobre todo en el tema del cereal, tenemos pues pérdidas de en torno al 90%. Ahí, sobre todo, los cereales que se van a cosechar son los que están en regadío y los cereales en secano pues prácticamente están totalmente perdidos. Se ha estado segando y se está empacando y aprovechando a diente para el ganado porque no había pastos en el campo, pero lo que es la cosecha de cereal como tal está perdida. No hay, muchos agricultores nos están haciendo consultas de si ya se puede labrar, si se pueden hacer determinadas labores en el campo que normalmente se hacen justo después de cosechar, se hacen en julio. Este año, como no hay cosecha, pues se ha segado simplemente para lo que es aprovechar un poco la materia vegetal que había en el campo y ya está. Lo que es la cosecha de grano está perdida totalmente. Y con respecto a los leñosos, sí, hay algunos cultivos como son el almendro y el viñedo que sí se han recuperado un poquito. Hay zonas de viñedo en los que ya prácticamente no hay producción tampoco porque no ha habido una floración apropiada, no ha habido cuaja y por lo tanto no va a haber prácticamente cosecha. Ahora sí, las viñas las ves como están a lo mejor hace 2 meses, que prácticamente no hayan brotado, y las ves ahora que están verdes, que ya los brotes son grandes, se han igualado en todo lo que es la planta, y entonces parece que se han recuperado algo, pero se han recuperado a nivel vegetativo para las siguientes campañas. Esta campaña va a haber también muchas pérdidas en tema de viñedo.
cómo afrontan los agricultores este tipo de situaciones, porque por lo que venimos percibiendo, ¿no?, son situaciones que cada vez van a ser más comunes y a las que nos tenemos que ir adaptando con todo esto del cambio climático que veíamos tan lejano y que a día de hoy ya parece como que las consecuencias las tenemos en una realidad más que palpable. Bueno, pues lo del cambio climático yo creo que es una realidad. Hay gente que lo niega todavía, igual que hay gente que lo niega cualquier cosa, ¿no? Pero yo creo que llevamos varios años con danas, lo que antes era la cota fría que conocíamos, empezamos justo antes de la pandemia con una dana en la zona de sureste de Albacete, la zona de Alicante, toda la parte de Llín, que arrancó olivos centenarios, produjo daños muy importantes, y danas hemos tenido prácticamente todos los años. A este año le añadimos la sequía. Ahora las lluvias que hemos tenido, que ha habido zonas donde ha habido daños. En el tema de los ajos, ni que contar, porque estamos ahora en un momento estamos comunicando muchos siniestros por lluvias excesivas. Es decir, estamos viendo, hay agricultores que nos dicen, oye, que siempre ha habido años que ha habido problemas, siempre ha habido ciclos donde ha habido 2 o 3 años de sequía y luego problemas de lluvias y tal, pero estamos viendo que la tendencia ahora es a lluvias excesivas en cortos periodos de tiempo y periodos de sequía muy largos, con lo cual eso está afectando a los cultivos, hasta el punto de que hay cultivos que están cambiando el ciclo vegetativo también. Mencionabas ahora mismo el ajo, por ejemplo, y me vienen a la mente también, por ejemplo, pues, cultivos como el albaricoque, ¿no?, que es importante también en la zona de Tobarra y toda esta parte. Lo digo porque, bueno, pensábamos en el cereal, que ha sido muy dañino, una cosecha prácticamente echada a perder este año, pero con las lluvias pues también hacen daño este tipo de lluvias más torrenciales o más llegadas a destiempo. Mira, las lluvias, cuando llueve poquito y la cantidad justa, son muy beneficiosas, pero cuando las lluvias son excesivas nos provocan problemas de muchos tipos. En los cultivos, sobre todo, problemas de enfermedades. Además, somos una climatología que somos un clima seco, somos un clima continental y no estamos acostumbrados, o el agricultor no está acostumbrado a tratar, digamos, cultivos contra enfermedades fúngicas, se tratan de forma puntual. Hay otras, si te vas a Francia, o te vas a Cataluña, o te vas al norte, hay más problemas fúngicos, de hongos, y entonces el tratamiento es una cosa que el agricultor la tiene como interiorizada. Aquí ahora, por ejemplo, está apareciendo el mildiu, que ya está apareciendo de forma tardía, derivado de las cosechas. Eso va a generar un coste adicional al agricultor. Esto viene derivado por lo que te comentaba. Unas lluvias excesivas, al final, pues el agua siempre es buena, pero si las lluvias son excesivas y vienen a destiempo, nos generan más problemas que beneficios. Este año, los beneficios, lo que te comentaba antes, por ejemplo, en el tema de la viña. Si la viña este año no hubiera llovido, seguramente muchas cepas de cara al año que viene se hubieran secado. Muchas cepas, si no se hubieran secado, hubieran tenido muchos problemas de desarrollo de cara al año que viene. Este año, pues podemos decir que las cepas se han recuperado gracias a esas lluvias, pero no nos benefician a la cosecha. Nos benefician de cara a campañas futuras. De cara a la cosecha de este año, pues la poca cosecha que nos queda, pues va a tener problemas de enfermedades. Esos problemas de enfermedades que generan, pues que haya que hacer tratamientos adicionales. El tratamiento es un coste adicional del cultivo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que bueno, siempre tienes una parte buena y una parte mala, ¿no? En este caso, la parte negativa es que no va a aumentar la cosecha que vamos a tener, porque la cosecha ya viene reducida de principio de campaña y además nos va a generar un coste adicional. Entonces, bueno, ¿son positivas? Sí, de cara a las campañas siguientes. Claro, tenemos un coste adicional y derivado también de esta situación de sequía, bueno, pues por lo que hemos podido hablar en otras ocasiones, ¿no? Los regadíos también pues cuesta más y al final no sé si esto va a ser, o sea, si va a ser soportable realmente en el tiempo, si hay que ir pensando ya en medidas a largo plazo para cambiar también nuestro sistema de siembra, no lo sé. Sí, con respecto a los regadíos, parece que los regadíos están libres de todo esto del cambio climático y demás. El problema de los regadíos es que el coste energético para regar en un año normal ya es más elevado que en los últimos años. Si además este año llueve menos, tenemos que regar más, con lo cual el coste energético se multiplica también. Con lo cual, ¿los hace viables a los regadíos? Pues a lo mejor no los hace viables. Es decir, estamos viendo parcelas en el campo que están perfectas de cereal, que tú las ves y dices, pues mira, no está, es un regadío con aspersión y demás, pero que ese regadío no va a ser viable, es decir, lo que nos va a producir esa parcela no nos va a generar suficientes ingresos para cubrir los costes
de mantener esa parcela o de regarla. Porque además el hecho de que haya sequía, los regadíos también se resienten, porque lo que te comentaba, necesito más agua, necesito regar más veces, necesito gastar más. Yo creo que sí que hay que tomar ya medidas a corto y a largo plazo. Quizá por el cambio climático no es una cosa que se vaya a solucionar el año que viene, hay que tomar medidas a largo plazo. Aquí nosotros, bueno, a nivel nacional y a nivel de Castilla-La Mancha se ha convocado la Mesa de la Sequía. Nosotros hemos trasladado nuestras reivindicaciones. Entendemos que hay que actuar contra el cambio climático. Hay que hacer muchas cosas, y además que son cosas muy complejas, pero hay que tomar medidas ya. Y una de las medidas es la PAC que se ha aplicado. Uno de los fundamentos de la reforma de la PAC de este año, que los agricultores la ven con muy malos ojos, nosotros tenemos una visión diferente. Entendemos que nos complica un poco la existencia a los agricultores y a los ganaderos, pero sí que es una PAC responsable en cuanto a que se acepta el cambio climático y se empiezan a tomar medidas, sobre todo en el tema del componente medioambiental. La PAC que se aplicó en el año 2015 ya aumentaba el componente medioambiental, subvencionando una parte del presupuesto, se destinaba a subvencionar lo que es el pago verde, donde nos obligaban a hacer una rotación de cultivos, nos obligaban a hacer unas cosas que eran sostenibles con el medio ambiente, y esta PAC ahonda más en eso. Esta PAC además nos introduce el tema de las cubiertas vegetales, que es un tema muy importante, que nosotros le hemos aconsejado a los agricultores que esas cubiertas vegetales se hagan. Los agricultores no lo ven. Estamos en una región donde la agricultura es muy tradicional y el laboreo está muy arraigado en la cultura agrícola de Castilla-La Mancha. Te vas a otras regiones, por ejemplo de viñedo, las cubiertas vegetales ya se vienen utilizando muchos años, y es una cosa que aumenta la biodiversidad de las parcelas, mejora el suelo, mejora muchas cosas. Los agricultores todavía no lo ven. Entendemos que eso es una cosa que había que asumir y que había que aplicar. Y con la PAC se está haciendo, pero tenemos que ir avanzando en esa línea. Eso no quiere decir que vayamos contra la agricultura ni contra la ganadería. Lo que quiere decir es que tenemos que hacer las cosas de otra forma, que si seguimos haciendo las cosas como se estaban haciendo hasta ahora, pues que al final pues se iba a perjudicar el medio ambiente. Aquí hay que hacer un inciso. Tampoco hay que lanzar el mensaje de que los culpables del cambio climático son los agricultores y los ganaderos. Todo lo contrario. Si aquí alguien cuida el medio ambiente, o los primeros interesados son los agricultores y los ganaderos. Hay otros sectores que tienen que también hacer esfuerzos por ir contra el cambio climático. Pero bueno, nosotros estamos en la agricultura y la ganadería y entendemos que hay que hacer ciertas cosas, y entendemos que hay cosas que se están haciendo bien, pero que hay que hacer más. Precisamente quería ir a este punto, porque desde UPA pues sí que han estado informando acerca de estas novedades de la PAC, o de cómo percibirlas, ¿no? De cómo asumirlas y cómo ver también esa doble vertiente que a lo mejor a priori pues no se ve tan fácilmente. Lo decía porque muchas veces pues al agricultor del día a día, al que pisa el campo todos los días, ¿cómo se le dice que tiene que pensar en un futuro cuando tiene una cosecha que no la va a poder sacar este año, y que tiembla un poco, ¿no?, de pensar que esto se pueda repetir cada año, ¿no? ¿Cómo se le acerca esta información para que pueda echar a andar también en su día a día? Bueno, lo primero hay que ponerse la piel del agricultor y del ganadero. Nosotros llevamos atendiendo a agricultores en las oficinas, yo llevo en la UPA ya 20 y tantos años. Entonces, yo a los agricultores y los ganaderos pues puedo discrepar en algunas cosas con ellos, pero ya los conozco, sé cómo piensan, y lo primero que hay que hacer es ponerse en su lado de la mesa. Es decir, oye, yo he ido a jornadas de la PAC a explicar la PAC, y cuando le explicas que hay que hacer cubiertas vegetales, o sea, lo explicas desde el punto de vista de la PAC, pero luego les tienes que decir cómo hay que hacer las cosas. Es decir, al agricultor, yo cuando un agricultor le estoy explicando la cubierta vegetal, yo sé que el agricultor lo primero que piensa es, ¿y esto cómo lo aplico yo en el campo? No tengo asperos para hacer una cubierta vegetal. Si tengo que segar esa cubierta vegetal, ¿cómo la siego? Si me tengo que comprar una segadora, me cuesta 15.000 euros, 20.000 euros, ¿cómo asumo yo esa inversión? ¿Esa inversión al final me va a ser rentable? No sé, eso se lo tienes que explicar, ellos lo tienen que entender, pero primero nosotros tenemos que entender a ellos y tenemos que decirles, oye, yo entiendo que tú estás ahí, que mañana tienes que salir con el tractor y que
Y luego hay que facilitarles las cosas, hay que decirles, oye, pues mira, esto lo puedes hacer así, de una forma muy sencilla, y esto es muy fácil de cumplir. Y al final tú vas a tener un beneficio porque te van a subvencionar unas medidas que son compatibles con el medio ambiente, y tú además tu explotación va a estar mejor. Pero claro, eso hasta que ellos lo entienden es complicado. Por eso te digo que hay que ponerse un poquito en el lado de ellos, empatizar con ellos y que ellos entiendan lo que tú les estás explicando. ¿Qué tal lo de las ayudas? Porque bueno, se cumplen ya casi los plazos y bueno, si había una región que prácticamente estaba acostumbrada, entre comillas, a hablar de sequía, ¿no? a conocer cuáles son este tipo de situaciones, pues era Castilla-La Mancha también. Entonces, no sé qué tal está funcionando ese plan contra la sequía. Bueno, vamos a ver, lo primero que hay que... con respecto a la PAC, por hacerte un inciso, nosotros en la PAC, yo he tenido conversaciones con agricultores que la ven muy negativa. Yo soy de los que piensan que esta PAC a Castilla-La Mancha la ha beneficiado. La ha beneficiado porque partimos de una situación donde veníamos con un nivel de ayuda muy bajo, éramos una de las comunidades autónomas donde teníamos el derecho de pago básico, era de las que tenía un importe medio más bajo de toda España, y en esta PAC se aplica una PAC teniendo en cuenta precios medios a nivel nacional o importes de subvención medios a nivel nacional. Esto nos beneficia, porque esto al final, al coger una media, cuando partes de una situación que tú estás por debajo de la media, pues al final tiendes a subir el importe o el nivel de ayuda que tú vas a percibir. Se iguala con respecto a las otras comunidades. Hay que decir que hay comunidades autónomas que un agricultor de cereal de secano está cobrando 4 veces más que está cobrando un agricultor de secano de Castilla-La Mancha, como Castilla y León, Andalucía. Pues ahora esa situación, aunque siguen cobrando más que nosotros, pero esa situación se ha cortado, se ha igualado. Y de aquí al 2027 esa situación por convergencia se tiene que igualar más todavía. Entonces, yo a los agricultores les digo, oye, mira, en más lo hemos comprobado, nosotros en los cálculos que hemos hecho cuando se ha aplicado la PAC, aún no sabemos el nivel de ayuda que van a tener, porque hasta que no se empiezan a hacer los ingresos en las cuentas de los agricultores no sabemos, pero sí que nosotros tenemos una herramienta para hacer cálculos comparando la situación anterior y la situación actual. Muchos agricultores, la mayoría de ellos, se benefician en el nivel de ayuda. ¿Vale? Luego aquí hay que jugar también con el tema de los ecoregímenes, que luego si quieres los comentamos. Y hablando ya del tema concreto de la sequía, lo primero que hay que decir es que Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que ha sacado una ayuda para la sequía. Esta comunidad autónoma ha hecho un esfuerzo que para muchos es insuficiente, es una ayuda que solo se pueden acoger los agricultores a título principal, pero bueno, hay un presupuesto y hay que repartirlo. Entonces el dinero que hay disponible es el que es. Nosotros ya trasladamos a la Consejería que era necesario acometer medidas a largo plazo contra el cambio climático, pero que había que acometer también medidas a corto plazo para ayudar a los agricultores en una situación de crisis en la que iban a tener pocos ingresos, donde veníamos de una sequía muy importante, hemos tenido heladas importantes y venimos de una situación del año anterior donde hemos tenido también problemas climatológicos. Con lo cual, la Consejería ha cogido el guante y ha publicado o ha convocado una ayuda específica para el tema de la sequía. Oye, yo entiendo que es una cosa que es de agradecer. ¿Que a lo mejor es insuficiente o que tendría que ser más? Pues sí, pero hay comunidades autónomas que no la tienen, somos la única que la tenemos, con lo cual yo creo que es una cosa de agradecer. Pero esa no es es una ayuda puntual, que es pan para hoy y hambre para mañana. Esto tiene que seguir con otro tipo de medidas, que es lo que te decía, medidas estructurales, medidas para intentar paliar ese tipo de problemas. Y luego, una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta, que Castilla-La Mancha también ha hecho un esfuerzo importante, porque ha habido mucha presión por parte de las organizaciones, y el tema de subvencionar los seguros agrarios. Entendemos que el sistema de seguros agrarios es una medida muy importante para los agricultores, cada vez se asegura más. Y los seguros son útiles y son necesarios. Y además todo el mundo lo dice, que en España tenemos un sistema de seguros agrarios que es uno de los mejores del mundo. Con lo cual yo entiendo que no lo estamos haciendo tan mal. ¿Que deberíamos hacer más o deberíamos intentar hacer más? Por supuesto, pero yo creo que estamos en una situación en la que dentro de una crisis como la que estamos, una sequía de este tipo, que prácticamente no va a haber cultivos que no van a tener ingresos, que no van a zonas de cereal, lo van a pasar muy mal. Además, con un sistema o con unos precios de fertilización
con unos fertilizantes que tienen un precio muy caro, que por cierto, el Ministerio también publicó unas ayudas a fertilizantes que cobrarán los agricultores en abril. Es decir, tenemos medidas que nos permiten paliar esas situaciones de crisis, que no están para subvencionar a los agricultores, sino están para que los agricultores que están teniendo problemas reales económicos en sus explotaciones puedan acometer esos problemas económicos de una forma más flexible, digamos. Yo, en este punto, no sé cómo beneficia o cómo puede beneficiar también al campo que entre en la agenda política, es decir, que haya ruido mediático en torno a qué pasa con los agricultores, ¿no? Venimos viendo manifestaciones, por ejemplo, ¿no? desde la pandemia, algo que antes a lo mejor pues no era tan habitual, ¿no? Se quedaban como los problemas del campo, se quedan entre la Consejería de Agricultura y agricultores y ganaderos, no salían al discurso mediático de los políticos. Ahora, no sé si es porque venimos de una campaña electoral y entramos en otra prácticamente, pero no sé, el que esté ahí en la agenda política, en el discurso también de los políticos, no sé de qué modo beneficia, perjudica, no sé. Bueno, yo creo que a nivel nacional a lo mejor no tanto, pero a nivel de Castilla-La Mancha yo creo que la economía castellano-manchega se basa en la agricultura y en la ganadería. Eso yo creo que no se puede discutir. Y yo creo que estar en los medios, yo creo que estar en una región donde el consejero que más conoce todo el mundo y que es el de agricultura, eso yo creo que los agricultores y los ganaderos lo tienen que valorar positivamente. Y además que el sector agrario esté todos los días en los medios es positivo. Hay veces que estamos por cosas malas y hay veces que estamos por cosas buenas. Pero yo creo que la agricultura, que todos los días esté en primera plana, que los periodistas o que en los medios se hable de agricultura y de ganadería, pues este año, por desgracia, se está hablando por cosas malas, se está hablando por la viruela de lovinos, se está hablando por las sequías, se está hablando... Pero bueno, eso hace que estemos ahí. A veces nosotros también somos culpables, me refiero de trasladar a los medios y de trasladar... Es una medida de poner en valor la agricultura y es una medida de decir, oye, hay cosas que están ocurriendo mal o que están pasando y que tenemos que arreglarlas. Pues yo no lo veo negativo, yo creo que es positivo. Ahora, lo que no es positivo es que los políticos utilicen a los agricultores o a los ganaderos. Es decir, nosotros no somos una moneda de cambio. Somos ciudadanos como otros sectores y que hay que ayudarnos en la medida en la que lo necesitemos. Ya te digo, entiendo que en una situación de crisis en la que lo hemos estado pasando muy mal, que se hayan publicado ayudas a la ganadería, a ganaderos de leche, a ganaderos de carne, que se haya estado ayudando al tema de a paliar los costes o el incremento de costes de los fertilizantes, que ahora salga una ayuda a la sequía. Es decir, yo creo que eso viene derivado porque la agricultura está en la sociedad y está visible. Entonces, eso es una cosa que es positiva y que nos permite trasladar a la sociedad pues que hay problemas que hay que resolver. Que Castilla-La Mancha es una región que vive de la agricultura y el que piense que no vive de la agricultura se equivoca, porque yo siempre digo que la agricultura, sector primario, hace que los demás sectores funcionen. En los pueblos, si no funciona la agricultura, los talleres mecánicos no funcionan, las tiendas van peor. En Albacete se nota cuando un año agrícola es bueno, en Albacete se nota, se refleja que hay más economía, hay más movimiento, hay más... Y eso está estudiado, eso no es... Entonces, la agricultura en Castilla-La Mancha tiene un impacto positivo o negativo en la sociedad según cómo le va a la agricultura. Y eso yo creo que nos beneficia a la hora de estar en los medios en primera plana todos los días, salir mucho. Y lo que te digo, que en Castilla-La Mancha el consejero más conocido sea el de agricultura, que está el de educación, que está el de sanidad, pero el más conocido es el de agricultura, pues yo creo que eso a nosotros nos tiene que gustar o nos tiene que satisfacer, ¿no? Eso yo creo que es importante. Es lo que mencionábamos antes, de esos ecoregímenes que también han sido portadas y titulares en las páginas dedicadas al campo en prensa. ¿Por qué tanta polémica? Bueno, básicamente es un cambio de mentalidad, ¿vale? Lo que en 2015 se discutió mucho con el tema del pago verde y demás, luego se vio que era una cosa beneficiosa y que era fácil de cumplir. En esta PAC, los ecoregímenes, lo primero es que cuando te cambian el sistema,
te complican la vida, ¿no? Siempre hay un cierto reparo a los cambios. Aquí, haciendo un esfuerzo para mejorar el medio ambiente, pues se han introducido pues cosas que ya están. O sea, la agricultura, el tema, lo que te comentaba. Aquí, lo más importante aquí es el tema de la biodiversidad, el tema de las cubiertas vegetales, es lo que los ecoregímenes que aquí en Castilla-La Mancha se están solicitando más, es lo que más se va a aplicar. En concreto, los cultivos leñosos, lo que más se está aplicando es un ecorégimen que se llama de biodiversidad, que lo que te dice es que tienes que dejar determinadas superficies que son pequeñas, que son porcentajes pequeños, y que los tienes que dejar pues como elementos de biodiversidad, que no les tienes que tocar para que la vegetación crezcan muchas especies y pues haya más vida en el campo. Tampoco es que la explotación, el 100% de la explotación de un agricultor deje de labrarse o deje... No, es que, por ejemplo, hay una medida que es en los márgenes de las parcelas de leñosos hay que sembrar una cubierta vegetal pues con leguminosas y con especies que normalmente no cultivamos en el campo. Aquí se está sembrando mostaza, cártamo y cosas de estas que son especies que lo que aumentan es la biodiversidad en el campo y al final pues eso es beneficioso. Para mí eso a lo mejor es un poco insuficiente, ¿no? Que tú cumplas un ecorégimen de biodiversidad sembrando un margen de una parcela, pues a lo mejor es un poco insuficiente para el tema medioambiental. Ahora, para un agricultor, cumplir el ecorégimen de biodiversidad con un margen de biodiversidad es muy fácil de cumplir. En los cultivos de cereales o cultivos extensivos se cumple pues dejando una parcela de barbecho semillado o haciendo una zona de no cosechado. Este año, que los cereales estaban tan mal, mucha gente se está cogiendo al ecorégimen de biodiversidad declarando algunas parcelas de no cosechado porque realmente no se van a cosechar. Luego está el ecorégimen que a mí particularmente es el que más me gusta, que es el de cubiertas vegetales, que es en cultivos leñosos, es dejar una zona sin cosechar, sin labrar, sin laboreo, donde se deja una cubierta vegetal. Esa cubierta vegetal tú la puedes manejar, la puedes segar, lo que no puedes es labrarla, ni sulfatarla, ni nada de eso. Y entonces imagínate una parcela de almendros que si vas por la carretera conduciendo con el coche, ya se ven muchas parcelas de almendro donde en medio de la calle de los almendros se ve una cubierta vegetal sin... Pues oye, yo no creo que eso sea negativo para el agricultor, ni creo que vaya a afectar a los almendros, ni se van a secar los almendros por tener una cubierta vegetal. Pero eso permite que el suelo de esos almendros se mejore, que haya más biodiversidad en la parcela, que visualmente, mientras la cubierta esté bien manejada y esté bien cuidada, es incluso mejor para los almendros. Es decir, son medidas, los ecoregímenes, que han generado mucha controversia, son medidas que son fáciles de cumplir, que los pueden cumplir todos los agricultores. Lo que pasa es que hay algunos agricultores que no lo ven, que es lo que te digo, que ellos están acostumbrados a labrar y es muy difícil cambiar esa costumbre que tienen, sobre todo los agricultores más mayores, ¿no? Pero la gente joven lo está aplicando sin ningún tipo de problemas. Es más, nosotros les decimos, oye, tú pruébalo. Claro. Pruébalo y si ves que no te funciona, pues lo labras y ya está. Y estamos viendo de todo tipo y cada vez las cubiertas vegetales que a principio de campaña no las iba a pedir nadie, pues ahora las está haciendo mucha gente y sobre todo en cultivos que tengan un marco muy ancho de plantación, como por ejemplo es el tema de los olivos o de los almendros. Hay cultivos como por ejemplo el olivo, que el olivo no le gusta que lo labren. El olivo es un cultivo que tiende a echar la raíz muy superficial y hay una práctica, es el no laboreo, es no labrar los olivos, echar herbicidas y controlar las malas hierbas y los olivos están ahí, están bien, están sanos, ¿Qué quiero decir con esto? Que los ecoregímenes han generado mucha controversia, pero no son negativos ni para el agricultor ni para el campo. Yo creo que son positivos, sobre todo para el campo. Y luego es un plus de ayuda para el agricultor. Es decir, claro, el agricultor con la ayuda básica a la renta, que es lo equivalente a lo que era el pago básico, ya está más o menos cobrando lo que cobraba antes y ahora además se le da un plus con el tema de los ecoregímenes y yo creo que eso no es negativo, yo creo que es beneficioso. Hay una cosa que funciona también muy bien, que es el boca a boca, ¿no? Y cuando se comenta, quien ya ha dado ese primer paso, lo comenta con otros, ve los efectos, ve que, como decimos, pues no es tampoco algo tan difícil, pues ese miedo inicial como que se va
reduciendo también, claro, ¿no? es verlo en el campo. Si ellos, mira, nosotros al principio, como anécdota, nosotros íbamos a dar una charla a un pueblo a explicar la PAC, cuando la gente está muy reacia con el tema de los ecoregímenes, porque ya se lo habían explicado y se lo habían explicado diferente a cómo, y nosotros convencíamos a los agricultores de que hicieran cubiertas vegetales. Y además iban convencidos. Al día siguiente iban al bar y el que no había ido a la reunión, a lo mejor a la charla del día anterior, convencía al resto de que las cubiertas vegetales, cómo vas a tener eso lleno de hierba y tal. Yo qué sé, yo vengo de una región de Cataluña, yo estoy en Cataluña y allí las cubiertas vegetales es una práctica agrícola muy habitual. Es más, en las cubiertas vegetales, en zonas donde llueve mucho, se utilizan para controlar el vigor de los cultivos. Pues aquí no se va a utilizar para controlar el vigor de los cultivos, pero se puede utilizar, por ejemplo, para retener más humedad en el suelo. Es decir, tienen cosas positivas que los agricultores tienen que verlas, y lo que dices tú, lo mejor es que lo vean en el campo, el boca a boca, que un agricultor te diga, oye, mira, yo lo estoy haciendo, a mí me va perfecto. La viña está bien, el almendro está bien, no tengo ningún problema, estoy controlando la cubierta vegetal. Es más, es que manejar una cubierta vegetal en Castilla-La Mancha o en la zona de Albacete, donde el clima es muy seco, es súper sencillo. Es que fíjate, digo, había también cierta reticencia hace no mucho con los seguros agrarios, precisamente, y a día de hoy, pues en Castilla-La Mancha, yo diría que prácticamente, bueno, el 90% puede estar asegurado. Bueno, el 90% no, va por cultivos, va por cultivos. Hay algunos cultivos donde el seguro tiene una mejor imagen y se asegura más, sobre todo en los cultivos de secano, en el cereal de secano hay una cobertura que se hace en el seguro integral, que es la cobertura de sequía, encarece un poquito el seguro, pero luego el daño más importante que puedes tener en un cereal es la sequía y el pedrisco. Claro. Entonces, bueno, pues yo siempre digo que en el cereal secano hay que asegurar en invierno, hay que hacer el seguro integral, porque el problema más importante que puedes tener es la sequía, que es como este año. Y luego tienes la viña. Aquí hay un nivel de aseguramiento en viña muy elevado. En el almendro antes no se asegura nada y ahora se empieza a asegurar, pero eso tiene una explicación también. Es que antes los almendros era un cultivo residual, claro. Es decir, yo tenía unos almendros para tener la almendra, para tostar almendra en mi casa, y ahora no. Ahora el cultivo del almendro es un cultivo rentable y se aseguran. Y el seguro del almendro es caro, porque tú cuando aseguras digamos, el capital. O sea, se valoran unos kilos por árbol, se valoran lo que valen esos kilos y estás asegurando capital, es como cualquier otro seguro. Y el seguro del almendro es caro, pero la gente cada vez asegura más almendro. En el olivo cada vez está entrando más la gente. El tema de las hortalizas son seguros muy caros, que hay zonas donde se asegura mucho y hay zonas donde no se asegura. Y luego también está la experiencia del agricultor. El agricultor, hay veces que le van a peritunar una parcela, se piensa que tiene un 100% de daño y el perito te da un 60%. Y entonces el agricultor dice, ya no aseguro más. No sé, hay mucha casuística, pero es cierto que cada vez se asegura más y que yo creo que eso es bueno para el campo. ¿Se está notando también esa inmersión de los jóvenes en el campo albaceteño? Es decir, bueno, pues lo que decimos es también más fácil, ¿no?, para la gente joven entender esa mentalidad hacia futuro, aunque a priori pues no se vea el beneficio en sí, pero no sé si se está notando también, ¿no?, ese esfuerzo que se hizo también hace unos años por introducir a la gente joven en el campo, si se puede ya ver que tiene su efecto, que se está haciendo atractivo. Mira, para nosotros el tema de la renovación, el rejuvenecimiento del campo es una cuestión que tiene que ser una cuestión estratégica tanto para la ganadería como para la agricultura. Eso se lo hemos trasladado a la consejería y la consejería nos dice, y lo dice públicamente, que para la consejería el tema de la incorporación de jóvenes es un tema estratégico y prioritario en el PDR. Es más, quizás la parte del PDR que más presupuesto tiene junto con la agricultura ecológica y demás. Lo que estamos viendo es que las últimas convocatorias de incorporación para jóvenes han tenido una solicitud plena. ¿Esto qué quiere decir? Que ha habido muchas solicitudes, ha habido que aumentar el presupuesto.
Junto con la incorporación de jóvenes va otra línea de ayuda que son los planes de mejora, que también están teniendo muchísima demanda, porque cualquier inversión que hagas en el campo se te subvenciona con un porcentaje muy elevado, que puede estar entre el 40 y el 75% de la base imponible de las inversiones que hagas. Ahí entran plantaciones, entran mejoras de regadíos, entra compra de maquinaria, entran cualquier inversión que sea destinada al sector agrario, ¿vale? Industria agroalimentaria no, pero el sector agrario está ahí metido. Y eso para la Consejería es un tema prioritario, y para nosotros consideramos, y así se lo vamos a manifestar siempre, que tiene que ser un tema prioritario: el rejuvenecimiento del campo, la renovación generacional del campo. Eso es una cuestión que es prioritaria y que estamos viendo que hay demanda. Es decir, la imagen que tenía antes del campo, que es una cosa que al campo se va el que no tiene otra cosa, ahora es al contrario. Es más, la agricultura, te puedo decir, y a mí ya me empieza a generar cierta saturación el tema de la incorporación de nuevas tecnologías al campo. Es decir, nosotros estamos haciendo unos programas de digitalización. Yo además, junto con otros dos compañeros de la UPA de Castilla-La Mancha, estamos formándonos para ser asesores en digitalización de los agricultores, y hemos hecho, por ejemplo, cursos de piloto de dron. Hemos hecho uno en Casas de Fernando Alonso, en la provincia de Cuenca, hemos hecho otro en Villarroledo, y vamos a seguir haciendo, que son unos cursos súper interesantes. La gente sale con el carnet de piloto, con el carnet básico, pero con el carnet de piloto de dron, y es una gozada ver los agricultores. Hay algunos que llevan a los cursos sabiendo más que nosotros, normalmente gente joven, y la agricultura tiene un nivel de modernización, de mejora en nuevas tecnologías, de implementación de nuevas tecnologías. Ahora te subes a un tractor y llevas tu tablet, te mide la parcela, le puedes configurar los trabajos que quieres hacer, puedes trabajar con la máquina que lleves enganchada al tractor con una aplicación de fitosanitarios, y puedes aplicar unos mapas de índice de crecimiento vegetativo de los cultivos, donde hay zonas donde aplican más fitosanitario o aplican menos en función de las necesidades de la parcela. Es decir, eso que se hacía antiguamente, que tú enganchabas un atomizador y te ibas y tratabas toda la parcela igual, eso ha cambiado. Y eso hay que saber entenderlo, y eso a la gente, ya te digo que a mí cada vez me cuesta más, ¿no? Y a mí me gustan mucho las nuevas tecnologías, pero ya llega un momento que ya te saturas un poco. Pero la gente joven no, la gente que se compra un tractor va mirando que tengan los sistemas ISOBUS para comunicación con máquinas, que le puedan meter mapas o sistemas de mapeo. Ahora con una cosechadora tú puedes hacer un mapeo de la parcela donde te diga qué partes de la parcela producen más o producen menos, y con esos mapeos tú lo puedes configurar luego en la abonadora, y a la abonadora le dices: en esta parte tienes que echar más abono, en la otra tienes que echar menos. Eso es una mejora para las explotaciones. Mejoras la rentabilidad de la explotación porque estás optimizando recursos, gastas menos en abonos, y además es una mejora medioambiental también, porque al echar menos abonos, pues perjudica menos al medio ambiente. ¿Qué quiero decirte con esto? Pues que va todo unido, y al final el campo está avanzando, y avanza también cuando aumentamos el número de jóvenes y cuando hay una renovación generacional. Eso es súper importante. Pues Ernesto, nos quedamos ya sin tiempo, entonces bueno, yo iba a pedirle que nos diga pues cuáles son esos grandes retos, ¿no? O los titulares que le gustaría ver en prensa este año, porque pensamos a futuro, pero siempre hay cositas que decimos, este año tiene que llegar, o este año es el año, por ejemplo, de los ecoregímenes, ¿no? De todo esto. A finales de año, no sé, ¿cuáles son los retos que tienen así en mente dentro de UPA? Bueno, yo creo que lo primero hay que ver cómo terminamos el año, hacer una valoración realista, un balance real de lo que ha sido el año, teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido, sequías, lluvias, etcétera, y luego valorar cómo el sector agrario y ganadero está interiorizando todo lo que es el tema de la reforma de la PAC, el cambio climático y las nuevas tecnologías. Es que al final va todo unido, ¿no? Entonces, yo creo que eso no es los titulares que vayamos a ver este año, esto tenemos que hacerlo todos los años, ¿no? Entonces, a mí lo que me hubiera gustado, pues que incluido los problemas climatológicos que hemos tenido, pues que al final los agricultores mejoren sus condiciones de vida, mejoren la rentabilidad de sus explotaciones y haya una mayor incorporación de jóvenes al campo, que al final es de lo que se trata. Yo esta mañana estaba hablando con una compañera de la oficina, estábamos hablando de todo el tema del despoblamiento y para mí el titular sería
que la gente volviera a los pueblos. Eso yo creo que es el reto más importante que tenemos a nivel, porque ya no es solo un tema agrícola o ganadero, sino es un tema de la vida en los pueblos. Y yo soy de un pueblo que a lo mejor tiene un poquito más de vida, pero hay pueblos que a los que vamos a explicarles cosas a los agricultores, a los que vamos a hacer la PAC, que cada vez hay menos agricultores, la gente joven se va. Yo creo que la noticia sería eso, sería el recuperar a la gente para el medio rural y para el campo, que yo creo que eso es fundamental y que los pueblos se viven muy bien y que la gente que vive en el pueblo es muy feliz. O sea, que yo creo que esa sería la noticia más importante, que eso sería una consecuencia de que todo lo demás funciona bien. Pues yo no veo mejor manera de terminar, porque iba a decir, necesitamos titulares, sean del campo o de lo que sean, en positivo, ¿no? Pues que lo que decimos, como todo va ligado y tenemos una vida que es circular, al final pues todo redunda en el beneficio de todos. Ernesto, muchísimas gracias por aceptar la llamada de Visión 6, por ayudarnos a esta noche a analizar la situación del campo, que decimos es muy importante en Castilla-La Mancha y en Albacete, por ende, por supuesto, y es un sector que nos puede dar muchas alegrías, pero tenemos que trabajar en ello también, así que muchas gracias. Gracias a vosotros por contar con nosotros y estamos a vuestra disposición para lo que haga falta. Gracias. Ustedes ya saben, esta noche pues nos hemos querido asomar a esa ventana agrícola y ganadera que es un pilar fundamental en nuestra tierra, pero la semana que viene les espero con un nuevo invitado y un nuevo tema sobre la mesa. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.